Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Estamos en plena guerra. Estados Unidos e Israel están atacando a Irán e Irán está respondiendo, digamos, de una manera no previsible, atacando a las bases que tienen en otros países. Hay un miedo a que se extienda toda esta guerra interviniendo otras potencias, incluso armadas con energía atómica. Algunos dicen que estamos en los albores de la Tercera Guerra Mundial. Y me habéis preguntado qué va a pasar. Hace 2 años publicamos en un vídeo que con la entrada de Saturno y Neptuno en Aries habría guerra. Dijimos, entre otras cosas, que subiría el nivel de suicidios, como así se ha dado, que iba a haber más, digamos, problemas o afecciones de la cabeza, neurosis, esquizofrenias, que el mundo iba a estar un poco más loco, en definitiva. Pero también anunciamos la guerra, porque Aries es el signo de la guerra. Y ahora me decís qué va a pasar, es lógico, hay miedo. Bueno, me habéis citado incluso a Parravicini, que es el Nostradamus argentino, un personaje que mediante sus psicografías acertó de una manera rotunda en un porcentaje altísimo de sus previsiones. Pero es que él sí se refiere a esta guerra, y se refiere a través de su último alumno, don Pedro Romaniuk, un científico argentino, al que yo conocí. Me acuerdo la anécdota cuando hace muchos años nosotros hacíamos una revista que enviábamos a todo el Cono Sur, a toda Sudamérica. Era gratuita. Entonces, en un momento determinado anunciamos que seguramente terminaríamos de editar esa revista porque era muy costosa y no cobrábamos. Lo hacíamos para extender el conocimiento. Nunca hemos cobrado, ni con lo que hacemos ahora tampoco. Yo creo que hay que aportar algo a la sociedad para hacerla mejor. Y como que nosotros sabemos contar historias, escribir, hay muchos libros en nuestras páginas, vídeos, hay más de 500, pues es una forma de contribuir socialmente y yo creo que por eso no se debe cobrar. Entonces don Pedro me mandó una nota, una carta con unos cuantos dólares dentro, diciéndome, me suplicaba a mí que no dejara de mandar la revista. Entonces eso me conmovió, porque realmente yo le admiraba. Y que una persona te mande dinero espontáneamente para que no se deje de emitir conocimiento, porque en aquel tiempo no había tantas publicaciones en su país y España era, digamos, el foco, el faro de luz del tema esotérico. Me acuerdo de don Pedro, fallecido ya, una persona admirable. Bueno, pues don Pedro fue el último alumno de Parravicini. Y veamos lo que dice curiosamente sobre la guerra de Irán nuestro querido amigo fallecido Romaniuk. Hoy en Nota Social te traemos un testimonio impactante. El último discípulo vivo de Benjamín Solari Parravicini, conocido como el Nostradamus argentino, rompe el silencio y revela una de las profecías más inquietantes. ¿Creen que Estados Unidos va a atacar a Irán en cualquier momento? Digan, ¿qué creen? Están las profecías Hopi. Estados Unidos encenderá una guerra atómica, nuclear. Y cuando Norteamérica ataque a Irán, Corea y Siria atacan a Estados Unidos. También tienen misiles intercontinentales termonucleares. Cuando se produzca esa guerra, ¿saben qué me enseñó mi maestro? Yo soy el único alumno que queda vivo de Benjamín Solari Parravicini, tengo 85 años. Benjamín Solari murió el 12 de diciembre del 74. En el año 72 me transmitió un montón de cosas que ya hay que transmitirlas a todos los pueblos del mundo. Va a haber guerra atómica. La van a desatar en el hemisferio norte. La radiactividad no va a pasar para el hemisferio sur, lo dice en la Biblia. Y Argentina, el cono sur, con Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, todos los continentes latinoamericanos. ¿Sabe cuántos países hay también? Más o menos 22. No les van a dar bombas atómicas al hemisferio norte, le van a dar comida y agua. Y van a venir
360 millones de habitantes, acá la República Argentina. Benjamín Solari Parravicini me lo confió ya en el año 72, antes de morir. Bueno, el propio Parravicini habla del final de los tiempos. Y el final de los tiempos no como el fin del mundo, sino como un periodo nuevo, una catástrofe. Primero habla de que el hongo atómico, la bomba atómica, se va a, digamos, a tirar por parte de los amarillos. Su cuarteta o su psicografía lo dice muy claro. Se va a tirar ese hongo atómico. Y además, después del hongo atómico, habla de un meteorito que caerá en la Tierra, causando un holocausto donde la humanidad puede diezmarse. Sus profecías, sus psicografías proféticas son clarísimas. Por tanto, si efectivamente este hombre, con el nivel de aciertos que tiene, cumple esas dos psicografías, la de la bomba atómica, la guerra atómica y el meteorito que caerá del cielo, pues casi se podría decir que estamos ante una sentencia. A mí me habéis preguntado también si se tirará la bomba atómica. Con absoluta seguridad, sí. ¿Por qué lo digo? Porque he hecho muchos estudios psicológicos y astrológicos de miles de personas a lo largo de mi vida. Podría decir que conozco el ser humano. Siempre se puede aprender más, pero tengo la suficiente experiencia para entender que si a una persona con determinado perfil psicológico le entregas un arma, la emplea, antes o después, con justificación social o política o armamentística o religiosa, pero la emplea. La única manera de no emplearla es no tenerla, pero hay muchas y muy agresivas. Se podía convertir la tierra, si explotan todas, en polvo. Es terrible llegar a esto. Como seres humanos estamos hechos polvo. Hemos perdido la dignidad. Vamos a ver lo que dice Parravicini en torno al tema atómico y además si caerá ese dichoso meteorito que puede diezmar a la humanidad. No es verdad la actual actitud de las naciones al decir y hablar de paz. Ellos comercian con la guerra organizada. Ellas atemorizan con el hongo azul, creyendo que jamás se llegará a las manos. Pero el recio amarillo dirá va, y en ofuscación irá. Después, final de finales, principio de principios, luz. Catequismo. Fin de fin. Un planeta será herido por un planeta apagado que rueda los espacios. Ese planeta será la Tierra. La herida en el choque será en la parte sur del hemisferio norte y arrancará gran parte de su colofón. Entonces el mundo Tierra, en el sacudimiento, dará un volcón igual al que dio cuando le fue arrancado el trozo de América del Sur, hoy llamado en el Alto, Suna. De nuevo el diluvio, de nuevo la oscuridad, de nuevo el eje en su lugar, de nuevo el rodar y un nuevo mar en el foso dejado y de nuevo otra luna que brillará más. La Amnis. Hablando del meteorito, la Biblia también habla de que un ángel tirará una piedra de molino al mar. Es decir, está hablando de una piedra de molino, un meteorito que caerá en el océano. Pero es que eso mismo lo dice Juan José Benítez en su novela o su libro, Gog. Es decir, él habla de que para agosto del 2027, no sé si es el veintitantos de agosto del 2027, el libro es muy cortito, se lee en prácticamente una noche. Os recomiendo que lo leáis. Él asegura que hay un 60% de posibilidades de que el meteorito caiga en las Bermudas, en esas zonas, y que digamos que en el primer impacto puedan morir 1.500 millones de personas y como consecuencia directa 1/3 de la humanidad, 3.000 millones de personas. O sea,
digamos que él dice que el vulcanismo, por el impacto, el magma caería en el lado contrario donde se impacta y habría, digamos, una explosión volcánica que mataría a la humanidad. Se produciría también un invierno por las cenizas expulsadas en la atmósfera, un tiempo de oscuridad total, algo terrible. Bueno, pues la Biblia habla del meteorito y Juan José Benítez habla del meteorito. Y él da unas posibilidades de un 60% de impacto. A ver si resulta que Romaniuk habla de lo mismo y Benítez habla de lo mismo y la Biblia habla de lo mismo. ¿Puede ser ese el final de los tiempos? Pero, queridos amigos, ahí no se queda la cosa, porque echando mano de otra fuente, y esta fuente no es profética, es estadística, y eso es más peligroso, porque el profeta normalmente desde que se hicieron las primeras profecías, los primeros oráculos, suelen fallar mucho, no se cumplen, o cambian las situaciones o no se dan al 100%, pero las investigaciones de John Edward Mack, de Carla Turner, de Bárbara Bartolic, de David Jacobs, todas estas, y otros autores, por supuesto, hablan de un fenómeno extraordinario, de abducción extraterrestre. Pero fijaros, amigos míos, casi todas las personas, tanto hombres como mujeres, que han sido abducidas, sobre todo mujeres, a las que han fecundado, y hombres a los que han robado el esperma, es para crear una raza nueva. Invariablemente los testigos que han sido sometidos a hipnosis dicen que los extraterrestres están produciendo una raza híbrida que habitará la Tierra porque la Tierra puede destruirse o puede haber una catástrofe que diezme a la humanidad o la aniquile. Por eso hay esas abducciones, esos raptos y esa creación de una raza híbrida, mitad extraterrestre, mitad humana. Y esto, queridos amigos, no es una profecía, son hechos de aproximadamente, se cree que el número de abducidos en Estados Unidos solo en los años 80 alcanzó 5 millones de personas, que es una barbaridad. Entonces, si a 5 millones de personas les sacas el esperma, si son hombres o mujeres, si son óvulos, es una gran raza la que se está creando. Esto no son 4 personas. Y si todas ellas manifiestan que esta operatividad de parte de los extraterrestres, muy feos por cierto, y no nos piden permiso por otra parte, es deducible los valores éticos por lo que emplean esta actividad. Quizá para salvar a la raza, o quizá no nos preguntan y están incumpliendo los primeros valores éticos de la libertad personal. Pero en cualquier caso, son muchos millones de seres los que dicen que va a haber una catástrofe y que por tanto están haciendo esa operación alienígena. ¿Qué os parece? Es interesante, y no es una profecía, es una estadística avisándonos de lo que puede ocurrir. Los testigos dijeron haber experimentado durante la abducción imágenes mentales muy vívidas de devastación ambiental, guerras nucleares, destrucción de ecosistemas, colapso de la civilización humana. Muchos relatos también incluían elementos como extracción de material genético, óvulos o esperma, presentación de niños híbridos, interacción emocional con esos supuestos híbridos. Los abducidos creían que los extraterrestres estaban intentando preservar la vida si la humanidad desaparece, creando una especie capaz de sobrevivir a cambios planetarios, o mezclando genética humana con otra inteligencia. Pero no solamente John Mack y Carla Turner y otros autores hablan de este tipo de catástrofes que se puede dar
y por lo cual se produce la abducción. Me acuerdo de un contacto que lo publicamos hace muy poco, de un italiano, Walter Ricci. Walter Ricci tuvo un encuentro con un contacto extraordinariamente bonito de un extraterrestre que aparece como testigo. Tiene a Walter Ricci. En la Segunda Guerra Mundial estuvo como intérprete de alemán, italiano-alemán, en Grecia, y allí conoció a un ermitaño. Luego el ermitaño le dice que va a tener un encuentro importante con extraterrestres, y efectivamente en los años 60 se encuentra con un extraterrestre en los Dolomitas, en las montañas italianas tan preciosas, y el extraterrestre le dice que son seres que viven 5.000 años, ni más ni menos, con una perfección absoluta, que han alcanzado un nivel de fraternidad, de inteligencia que roza lo divino, pero le dice algo que te deja pensando. En un momento determinado dice: ustedes tendrán un cataclismo de tal naturaleza que solamente unos pocos supervivientes podrán vivir en una pequeña franja del terreno, de la Tierra, del planeta, porque el resto será pasto de una gran catástrofe. No le especifica la catástrofe, no dice que si es telúrica, que si es volcánica, que si es por guerra atómica, no se sabe. Pero lo que cuenta este extraterrestre, y ese contacto que es precioso, os recomiendo que lo veáis, está en nuestra página, el contacto cósmico se llama, pues nos deja un poquito como temblando. Si hay una catástrofe de esa naturaleza que diezma al género humano, ¿qué podemos hacer? En un próximo futuro, será inevitable una catástrofe que modificará el 80% de la actual configuración de vuestro planeta, con la consecuencia de que solo una mínima parte de los seres vivientes se salvarán, pudiendo vivir solo sobre una estrecha faja del planeta. Hay otra cuestión que yo admiro, una sociedad que se llama la Sociedad Creativa. Es un grupo que con fundamentos espirituales, es decir, digamos que su primer impulso de acción es el espíritu, son los valores de tipo pseudo-religiosos o morales o éticos, agrupan una serie de científicos que se dedican a investigar el cambio climático de la Tierra. Para estos seres, la Tierra cada 12.000 y pico años pasa por un ciclo, y ese ciclo lleva consigo catástrofes. Hablan que el último ciclo fue el diluvio universal, pero cada 12.500 años, sobre todo en el tiempo de los 24.000 o 24.000 y pico, digamos que el planeta sufre una convulsión, como consecuencia de una alineación o de un impulso o de una afección de energía cósmica que afecta al planeta. Probablemente sea el año zodiacal, que son de casi 26, del equinoccial, que se llama, que son de casi 26.000 años, cuando, digamos, nuestro planeta seguramente se pone cerca en su órbita, en su orbitación elíptica equinoccial, se pone cerca del agujero negro Sagitario A, bien por aproximación o bien por lejanía. En esa vertical la Tierra tiene una convulsión, y lo que dice esta sociedad creativa es que, y además lo demuestran porque está medido y porque las noticias así lo dicen, lo podéis sondear, es que el núcleo terrestre ha modificado su movimiento y se ha desplazado hacia la zona de Siberia. Esto, queridos amigos, que el núcleo de la Tierra se desplace, no es un tema menor. Es un tema a lo que no se le ha hecho mucho caso, probablemente porque estamos distraídos viendo jugar al fútbol o con otras historias tan digamos, las realities que estamos acostumbrados a distraer al ser humano, a aborregarle, diría yo. Pero es que el núcleo, cuando se desplaza, en este caso hacia la zona de Siberia, que se está quemando el permafrost, es decir, la parte del subsuelo siberiano está ardiendo, está quemándose, lo podéis ver. Pues estos dicen que esto anuncia una catástrofe seguramente tectónica o volcánica que puede afectar a toda Europa. Y hablan de 10 años, estos ya empezaron a hablar de ellos hace 4 o 5, o sea que quedarían 5 o 6 años todavía en el plazo que ellos dan,
para que la humanidad sufra una catástrofe que puede diezmar al ser humano. La sociedad creativa ha sido valiente, como consecuencia de sus valores, digamos, los temas espirituales que ellos manejan, los valores éticos, que es el primer estímulo que les hace investigar, han sido desacreditados. Me ha parecido valerosos, porque a los conceptos espirituales éticos le acompañan de ciencia. Un montón de científicos se han agrupado y han hecho investigaciones. Es fácil hacer las investigaciones y ver que cada 12.500 años hay una especie de cataclismo en la Tierra, porque simplemente cogiendo los hielos que hay en Groenlandia o en otros lugares, en los polos, se ve que cada 12.500 años, o en los estratos de distintas zonas de la Tierra, hay una pérdida de microorganismos que demuestra que ha habido una afección externa, quizá una eyección solar, una emisión de rayos cósmicos, pero ellos son muy categóricos y dicen, señores, estamos ante la extinción de la humanidad. Voy a poner 2 notas donde ellos hablan de ese fenómeno, y no es un tema menor, porque ya se ha demostrado que el núcleo se ha cambiado, y el cambio climático ya nadie lo discute, pero ellos lo anunciaron antes. Es importante. Nuestro grupo, curiosamente, fijaros, nosotros en los diarios de un vidente, hay, no sé si es el diario de un vidente número 2, tenéis los libros en nuestro, digamos, en nuestras páginas. Ya anunciamos en el 2005, y todavía no lo había hecho ni la sociedad creativa, que el núcleo de la Tierra se iba a modificar, porque en nuestro Consejo de Visiones, donde recibimos las informaciones psíquicas de gente que colabora con nosotros, ya se nos anunció que efectivamente habría un desplazamiento del núcleo, y eso es gravísimo, es para valorarlo. En todo caso, vamos a ver lo que dice la sociedad creativa. Ahora mismo nuestro planeta está entrando en un ciclo de catástrofes climáticas que afecta a todos los planetas de nuestro sistema solar. Todo el sistema solar experimenta este ciclo cada 12.000 años y cada 24.000 años este ciclo alcanza su mayor intensidad. De forma similar a la Tierra, en otros lugares de nuestro sistema solar se están produciendo procesos evidentes de cambio en los núcleos de otros planetas y reestructuraciones geodinámicas, así como el aumento de anomalías atmosféricas. Esto, a su vez, sugeriría que estos ciclos están causados por la influencia de un impacto cósmico externo en todos los planetas del sistema solar. Este es el patrón de desastres climáticos recurrentes en el que vivimos hoy en día, que podría conducir a la desaparición de la humanidad y de nuestro planeta Tierra. Si miramos a Marte, nos damos cuenta de que este mismo patrón de comportamiento consecuente no es más que un recordatorio resonante del destino condenado a este planeta. Amigos míos, este es el contexto desde el cual les hablo hoy. Hasta ahora, nuestro planeta ha logrado aparentemente superar todos los ciclos catastróficos anteriores. Sin embargo, ahora es razonable esperar que la Tierra no sea capaz de mitigar este ciclo actual. La razón principal por la que nos enfrentamos a la amenaza de aniquilación es simplemente el factor antropogénico. En efecto, los humanos hemos hecho la guerra a los océanos. Hemos perturbado deliberadamente la capacidad de los océanos para autorregular su conductividad térmica, con la introducción masiva de contaminantes a base de hidrocarburos en nuestras aguas. Actualmente, en las profundidades de la Tierra se ha acumulado un exceso de energía endógena destructiva, y esta misma energía acumulada tiene necesidad de evacuar el núcleo de la Tierra de manera expeditiva. Tal evacuación de energía confinada en masa provocará devastación en la superficie de la Tierra y en su atmósfera. Piensen en este acontecimiento como el último ataque al corazón de la Madre Tierra. El problema del mundo científico que se supone que resuelve estas cuestiones es que este mundo académico está dividido. Todo se estudia dentro de los estrechos confines de una disciplina específica. Mientras que la cuestión de la desestabilización anómala sincrónica de todas las capas de la Tierra y el riesgo asociado de destrucción inminente de nuestro planeta solo puede investigarse con el uso de un enfoque interdisciplinar. Anómala, el planeta comenzó a expandirse alrededor del ecuador y a contraerse alrededor de los polos, aunque antes la tendencia era totalmente la contraria. En otras palabras, independientemente unos de otros, 4 grupos diferentes de científicos registraron cambios anómalos en diversos parámetros geofísicos de la Tierra. Como resultado de este desplazamiento, el núcleo de la Tierra alteró drásticamente su curso en 90 grados y se desplazó hacia el norte.
hacia la península de Taimir, en Siberia. Según las opiniones del Dr. Barkin, profesor de física y matemáticas, el profesor Smolkov, doctor en ingeniería, el profesor Arushanov, doctor en ciencias geográficas, y muchos otros científicos, esto se convirtió en la causa de cambios en todas las capas de la Tierra. Así, un análisis exhaustivo de la investigación indica que en 1998 se produjo un gran acontecimiento, un desplazamiento del núcleo de la Tierra, provocado por el impacto de la influencia cósmica externa durante la fase cataclísmica del ciclo de 12.000 años. Utilicemos un ejemplo sencillo y directo para mostrar lo que está ocurriendo realmente en nuestro planeta y lo que nos espera a todos en un futuro próximo. Para comprender las consecuencias globales de la influencia externa sobre nuestro planeta, volvamos a la comparación de la Tierra con un melocotón. Imaginemos que este melocotón fue puesto en un horno y que este se enciende. ¿Qué creen que ocurrirá como resultado del calentamiento? Primero, el melocotón cambia de inclinación porque la carne del interior empieza a derretirse y el hueso se mueve, como el núcleo de la Tierra. A continuación, observen cómo la piel comienza a hincharse desde el interior, igual que la Tierra se está hinchando actualmente debido al calentamiento interno. Y ahora, miren cómo la piel se abre y la carne derretida empieza a fluir fuera del melocotón, igual que el magma. Mírenlo, está completamente derretido. Ese es nuestro futuro. Afortunadamente ya no solamente la sociedad creativa se preocupa, ahora nadie discute el cambio climático, nadie discute que esto está mal, y los científicos hablan de que los volcanes, los que no están monotorizados, es decir, aquellos que no están observados y que son en el fondo marino o en otras latitudes, pueden producir una catástrofe extraordinaria en la Tierra. A lo mejor, como dice Benítez, porque un meteorito impacta y desplaza todo el magma terrestre hacia una zona y ahí emulsionan los volcanes, creando un cataclismo tremendo. Es complicado el tema, pero ya los científicos se hacen eco también de esto. Los científicos estamos preocupados por los volcanes ocultos, muchos de ellos sin sistemas de vigilancia adecuados, pues representan una amenaza mayor para la civilización que los meteoritos o el cambio climático. Estos volcanes, considerados silenciosos durante siglos, pueden generar erupciones capaces de alterar el clima y desestabilizar regiones enteras. El estallido del Ailos Gubi en Etiopía, que despertó tras unos 12.000 años, ejemplifica esta realidad, ya que su actividad lanzó cenizas hasta Yemen y el norte de India. La erupción del volcán mexicano El Chichón en 1982 demuestra el impacto que puede generar un sistema prácticamente desconocido. Su actividad explosiva devastó selva, arrasó infraestructuras y provocó más de 2.000 víctimas. El azufre emitido alteró los monzones y agravó la hambruna que afectó a Etiopía entre 1983 y 1985, un efecto global que todavía hoy se estudia en detalle dentro de la comunidad científica. El mayor riesgo no procede del espacio, sino de estos volcanes ocultos que permanecen fuera del radar público. Claro, la pregunta directa es para nosotros. Este es el razonamiento y las distintas fuentes que nosotros hemos estudiado. Todas son dignas y todas son valorables por vosotros, porque nosotros no dogmatizamos jamás. Somos investigadores y ponemos a juicio y a debate lo que publicamos. ¿Qué pensamos nosotros? Yo creo que sí que va a haber guerra atómica. Si no es ahora, será más adelante, pero va a haber una guerra atómica. Las consecuencias no las puedo medir, pero ya con que haya 1 millón de muertos, o 2, o 3, o los que sean, ya es terrible. Con que haya un solo muerto, como consecuencia de la acción de la guerra, es un acto indigno como seres humanos. La guerra no da razón a nadie, no pueden existir, tenemos que erradicarlas del planeta. Creo que va a haber una guerra atómica.
Mientras Saturno y Neptuno estén en Aries, todavía todo durante el 2027 hay un riesgo altísimo. Luego hay otros riesgos en el 32 y en el 39, pero sería extenderme mucho astrológicamente. Guerra atómica va a haber. Y yo creo que después de la guerra, o en el mismo momento que hay guerra, por los testimonios que he visto, se va a producir una catástrofe extraordinaria, quizá de origen tectónico o quizá por impacto de algún meteorito. Es decir, que creemos que va a haber guerra atómica, creemos que esta guerra puede producir consecuencias muy graves y desde luego cambiar el elemento geopolítico del planeta. La última vez que se juntaron Saturno y Neptuno en Capricornio fue en el 89, y acordaros que en el 89 vino la perestroika, la Unión Soviética desapareció, hubo también la guerra de Irak, o sea que Saturno y Neptuno juntos son muy peligrosos, cambian el orden mundial y suelen producir guerra, por tanto va a haber guerra, va a cambiar el orden mundial y el concepto geopolítico de las influencias de cada grupo humano, de las naciones, y probablemente después haya alguna catástrofe natural, bien por impacto externo, bien por vulcanismo, como dice la sociedad creativa, por la alineación que tenemos hacia Sagitario A, que es el agujero negro que está en el centro galáctico, o por la influencia galáctica, en cualquier caso, que cada 12.500 años se produce en la Tierra. Esta es nuestra conclusión y esta es la que nosotros queremos transmitiros. Podríamos estar hablando más, pero esto se hace muy largo. Insisto, no hay que dramatizar, hay que intentar aceptar las cosas como vienen, poner todos los medios que tengamos para intentar ser felices, sobrevivir, si eso ocurre, y lo que tenga que ser será. Nada más, os mando un saludo cariñoso y os cito para el próximo vídeo.